Hoy está cumpliendo años el famoso Gabo. 85, Gabriel García Márquez. Salud. ¿Se acuerdan que recientemente se había dicho que ya estaba imposibilitado, Sí. impedido? Sí, que tenía el mal de Alzheimer, del envidioso del hermano. Del hermano, sí. Pues si no lo puedo decir de otra forma. Nunca figuró. Y cuando habla, habla para decir, mi hermano ya no piensa, ya no es ese brillante intelectual, ya no es ese soñador. No, ya no. Perverso hermano. Aunque estudió Derecho, qué bueno que se dedicó Sí. a reportero, ¿no? Porque él primero que nada era colaborador habitual de periódicos de Colombia, Venezuela, México, España y hasta de Estados Unidos. Se estableció en México y probó suerte con cine. Consiguió trabajar como guionista. Su primer guión fue El Gallo de Oro, en colaboración con Carlos Fuentes, a partir de un cuento de Rulfo. Después volvieron a trabajar juntos en la adaptación de Pedro Páramo, lo que demuestra la admiración que ambos sienten por la obra de Juan. Otros trabajos de guionista son Tiempo de Morir, de Arturo Ripstein, que tiene algunas de las obsesiones de García Márquez: la venganza, la muerte, el destino trágico, la soledad. También estuvo en Patsy, mi amor, y estuvo en Este pueblo no hay ladrones, aunque García Márquez no estaba muy contento. 100 años de soledad se publicó en junio del 67 y su éxito fue fulminante. En 3 años se vendieron más de 500,000 de ejemplares. Dejó a García Márquez, según sus cercanos, mareado y algo incrédulo. Es que prendió como explosión. Y él seguía el ejemplo de Pedro Páramo. Él dice, tengo que hacer algo similar o mejor. Y se dedicó meses y meses a sacar esta novela que es un sueño. Realismo. Mágico. Sí. Así le llaman. Y tiene otra, la de la triste y cruel historia de la cándida Heréndira y su despiadada o desalmada abuela. Pero esa está muy descarnada. Pues tiene sus giros importantes como gran literato que es. Pero esta de 100 años de soledad es un cuento, un sueño maravilloso, ¿no? En el que te vas metiendo. Que de repente es tan realista y de repente ya te envuelve en un cuento en el que te estás hablando con un muerto y te está guiando, ¿no? Un muerto. Aquí lo tenemos. ¿Qué cosa, Carlos Ferreira? Lo que son las circunstancias. El original de 100 años de soledad se lo ofreció Gabriel a Emanuel Carballo, que tenía o tiene una editorial muy pequeña que se llama Editorial Diógenes. Emanuel le dijo que no, que era demasiada obra para su editorial, que era muy pequeña. Gabriel le insistió, Emanuel se negó. Si Emanuel hubiera publicado eso en una editorial tan chiquita, hubiera sido una obra maravillosa, mágica, todo lo que ustedes quieran, pero hubiera sido local, hubiera sido mexicana. Sin embargo, tuvo que enviarle a España a la señora Tabacels, o como se llame, y ahí fue el boom. Editorial Sudamericana fue la primera edición. ¿Cómo? Editorial Sudamericana fue la primera edición. Ya. El caso es que no lo editó en México y gracias a la negativa de Manuel. A su obra aquella crónica de una muerte anunciada, llevada al cine, le dieron un toque también que pues no sé qué pensaría él, pero para mí que fue perfectamente representado cinematográficamente. Sí, fue de esas obras que las comparas con la novela
y no le encuentras un pero, a diferencia de muchas otras que llevadas, sobre todo las de Agatha Christie llevadas a la pantalla, muchas fallan. Pero esta no era una copia exacta hasta los personajes. Lo curioso, Dora, es que no es una novela, es un reportaje que apareció en algunos periódicos colombianos. La aventura de Miguel Litín en Chile también es una crónica de lo que sucede, lo habla con Miguel, le dice cómo regresa Miguel a Chile después del golpe de Estado, hace un reportaje para el periódico y después se convierte en una novela sensacional. Es algo similar a Sangre Fría, Truman. en donde ese Truman. Truman. ¿Y qué tal estuvo El amor en los tiempos del cólera? Esa no la vi. No. No. Ni mis recuerdos de las amigas que tuve a lo largo de mis Esas aventuras. ligerillas que tú... Tampoco. Decíamos que aquí está la voz de ese famoso, no me atrevo a llamarlo Gabo, como no me atrevería a llamar al procurador de cualquier estado o al gobernador. Dime tú, como mis colegas, Sí, hombre, qué desvergonzados. Se tutean con las grandes figuras y que ni las conocen, ¿no? O ni los toman en cuenta. Sí. Pues oye, a ti te está haciendo un favor. Y el otro cree que el favor lo está recibiendo él. Y por eso se aprovechan mis colegas, mis compañeros. Oye tú, Miguel Ángel, Sí. le dicen al jefe de gobierno. Sí, lo tratan así. Como... Que no sean... Es- Bueno, ya para qué digo. Esa es la diferencia entre haber tomado civismo en la escuela y no haber tenido civismo en la escuela. ¿Sí? Bueno. ¿De ahí viene? Pues decíamos que Gabriel García Márquez tiene un fragmento grabado de este libro que comentábamos. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. Y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña don José Arcadio. Y ante él la vida pasa haciendo 100 años de soledad. Fragmento. Úrsula tuvo que hacer un grande esfuerzo para cumplir su promesa de morirse cuando escampara. Las ráfagas de lucidez que eran tan escasas durante la lluvia se hicieron más frecuentes a partir de agosto, cuando empezó a soplar el viento árido que sofocaba los rosales y petrificaba los pantanos, y que acabó de esparcir sobre Macondo el polvo abrasante y menudo que cubrió para siempre los oxidados techos de zinc y los almendros centenarios. Úrsula lloró de lástima al descubrir que por más de 3 años había quedado de juguete para los niños. Se lavó la cara pintorreteada, se quitó de encima las tiras de colorines, las lagartijas y los sapos resecos y las camándulas y antiguos collares de árabe que le habían colgado por todo el cuerpo, y por primera vez desde la muerte de Amaranta abandonó la cama sin auxilio de nadie para incorporarse de nuevo a la vida familiar. Bueno, pues eso es por oír su voz. Pero se sigue recomendando solo un libro tan famoso como ese. De manera que si tiene usted oportunidad, y todavía es posible que alguien lea en este país, que se lo recete. Y el hecho es que él se hace mexicano. Él es parte de México, vive en nuestro país. Sus amigos son mexicanos, es parte nuestra y como que no lo aceptamos como tal. ¿No lo aceptamos como qué? Como tal, como mexicano. Ah, ¿por qué no? ¿A Gabriel? ¿Tú no? Sí. Yo No, sí. sí, en general la visión es colombiano, no es nuestro. Pero Gabriel no solo lo aceptamos los mexicanos, Gabriel también es cubano. Y desde luego es colombianísimo. Incluso recordarán que para recoger su premiecito Nobel fue con Filipina Mary. para él traje de lujo, ¿no? Pero Un sería traje algo campirano. como si Como algún de premio Nobel. emeritense. Sí, pero sería como si un premio Nobel mexicano fuera vestido de charro, Mariachi. pero de gala, claro. Un día como hoy, 6 de marzo, nace este hombre que no ha podido ser superado en las artes
pintor, escultor, arquitecto, Miguel Ángel Buonarroti, autor de los frescos de la Capilla Sixtina, de la Piedad, del David, entre otras obras de arte. Y decía que no le gustaba pintar, ¿verdad? Que no era su fuerte. Era escultor él. Sí. Lo que le gustaba. Manifestó una profunda admiración hacia la anatomía que lo llevó a acudir todas las noches al depósito municipal de cadáveres para practicar disecciones que le permitieran conocer mejor la estructura interna del cuerpo humano. Para pintar la Capilla Sixtina, no solo tuvieron que amenazarlo, sino que tuvieron prácticamente que secuestrarlo. Y el tipo construyó un andamiaje muy raro, enorme, gigantesco, y casi se muere de estar pintando pues en una posición Acostado. extraña. Acostado, vertical, claro, goteaba la pintura, tenía que, diseñó una forma de evitar eso. Sí, y siempre se quejó de que lo habían obligado a pintar, porque a él le gustaba la escultura. Por eso es el mejor ejemplo para el flojo. ¿Qué haces allá acostadote? Así se pintó la Capilla Sixtina. Él introduce, ahora es muy común, pero antes las esculturas, sobre todo en la Edad Media, pues no eran atléticos, no había esa. Y él introduce la visión de que Dios Padre tiene que ser atlético, que Adán tiene que ser atlético, que todas las esculturas, si uno los ve, el Moisés y demás, son atléticos. El propio Jesucristo es atlético. Pero era un gusto íntimo que él tenía por el cuerpo humano. Pero de ahí en adelante, De los varones. todas las estatuas, las mujeres que él pinta son atléticas, las sibilas que están ahí en la Pero ese Capilla Sixtina ese son es un mujeres punto de referencia de época. musculosas. Estético. Sí, Estético pero en él lo aquel crea, tiempo. él lo crea y dura hasta nuestros días. Todas las estatuas que vemos en los monumentos, en los frisos de los edificios públicos, son atléticos y eso lo inaugura. Bueno, además, imagínate si hubieran hecho esculturas, por ejemplo, de los que encabezaban los desfiles deportivos del 20 de noviembre en México. Unos señores barrigones, bigotudos, y hubieran hecho esculturas así. Pues no, tienen que idealizarlo y tienen que hacer la figura de un cuerpo bonito. Pero se idealizó mucho antes de que existieran esos señores del 20 de noviembre. Estamos hablando de algo que ocurrió en el siglo XVI, XVII, ¿no? Entonces de ahí ya se establece esos patrones. Mario, pero no vendría esa idea de Miguel Ángel de los espartanos, que eran verdaderos atletas y que estaban... De los griegos. De los griegos. Sí, en general. Que recupere el ideal clásico. Exacto. Ni siquiera los egipcios tenían No. un plasmar los seres como Porque estos. los egipcios, en primera, lo que es su pintura o sus grabados son de perfil o de 3/4, hasta donde sea, no hacían figuras de frente. O sea, si ves tú los códices o los grabados, siempre están de perfil. Es como ellos hacían su pintura. También muestras. Sí, bueno, ahí debe está de la haber, estatua. El escribano. Nefertiti. El escribano, uno que está con las piernas cruzadas, escribiendo. Ese, pues, Pero con no es cincel y atlético, martillo. pero porque tiene su pancita y todo. Es un retrato vivo de alguien. Bueno, pero en el caso de Miguel Ángel era como una exaltación a la estética del cuerpo. Tal vez por eso su afición a estar viendo los cuerpos muertos, para ver la forma de los músculos, el respetar todas esas líneas, ¿no? Hasta los condenados a muerte, todos son atletas. Es lo que dicen ahora los especialistas, ¿no? Si alguien se alimenta de la forma adecuada y hace el ejercicio correcto, quedaría exactamente como un David de Miguel Ángel.